Buenas tardes, yo agradezco la Asociación de los Docentes en el nombre del profesor Moreno, al profesor Juárez Freitas por la invitación y a todos los que me acompañan hoy. Y ayer yo estaba en una conversación muy fructífera con el profesor Moreno y el profesor Carlos de Uruguay y el profesor Pedro también, a respecto de los problemas que existen en Brasil, Uruguay y Argentina, y nos damos cuenta que los problemas son muy semejantes, claro, con intensidades diferentes, en momentos diversos también, distintos, pero son muy semejantes. Entonces las soluciones tenemos que pensar juntos, las soluciones para hacer una circulación de ideas, de buenas ideas, para el fortalecimiento de las instituciones y para el desarrollo de nuevos medios, nuevas formas de solución de nuestros problemas y de los conflictos, que son muy semejantes como nos vamos a ver ahora. Bueno, yo voy a hablar sobre resolución de conflictos y desarrollo sostenible, medios alternativos y tutela judicial. No solamente la tutela judicial, pero hay un desarrollo, como sabemos, de los medios alternativos, medios consensuados, de solución de conflictos. ¿Y o que esto tiene que ver con el desarrollo sostenible? Bueno, tenemos una concepción tradicional de conflictos de interés, conocido y antiguo, de conflicto de interés bilateral, individual, simple, entre una y otra persona, sobre un contrato, sobre una responsabilidad civil o algo así. E incluso Carmelucci, el procesalista italiano, nos ensinaba que en razón de las necesidades ilimitadas del hombre singular, y la limitación de los bienes para satisfacerla, y ahí entonces habría conflictos de interés en razón de eso. Pero, ¿es eso correcto? Nos limitarmos a este concepto de conflictos de interés o los conflictos ocurren en otros campos también y que no se limitan solamente al hombre singular? Pueden ser esos conflictos colectivos. Bueno, al final del siglo XX estamos adelante de conflictos más complejos, conflictos inciertos, multilaterales o multi-party conflicts, conflictos globales, intergeneracionales. Y la pregunta que yo hago es: ¿hay un surgimiento de nuevos conflictos o la liberación de conflictos que antes estaban reprimidos? ¿Esos conflictos ya existían? ¿Hoy son conflictos nuevos? ¿Será que Rachel Carson, con la obra La Primavera, me olvidé agora, Primavera Silenciosa, ella descobriu novos conflitos, criou novos conflitos, ou ella se apercebeu que havia conflitos que não estavam sendo dada atenção a esses conflitos? Pues bien, yo creo que los dos son correctos. Primero, los conflictos, esos conflictos colectivos ya existían, ya habían, pero fue dada mayor atención a esos conflictos, y también en razón, sobre todo, del desarrollo tecnológico, de la ampliación de la capacidad humana de interferir en los sistemas terrestres, que algunos cientistas llaman de antropoceno. Todo eso también permitió la creación, el surgimiento de nuevos conflictos a ser solucionados, resolvidos. Bueno, yo voy a hablar rápidamente sobre algunos ejemplos en Brasil y en Argentina, para que podamos comprender la complejidad de esos conflictos y la complejidad y dificultad de solucionarlos. Primero, los conflictos derivados de las actividades mineras. Yo traigo acá unas fotos del accidente en Mariana, Minas Gerais, en Brasil, el rompimiento de la presa de Samarco, que causó la muerte de unas personas, la contaminación del agua,
los desechos llegaron al mar, recorrieron más de 20 kilómetros y ahí nosotros tenemos diversas formas de conflictos entre la empresa y las personas directamente atingidas, entre los pescadores, en razón de la disminución y de la muerte de los pescados, entre la empresa y el poder público, que el poder público tenía interés, no solamente porque el poder público tiene el interés de aplicar una sanción a la empresa, pero también al menos debería ter interesse en la recuperación del medio ambiente, pero el poder público también puede ser responsabilizado, en este caso, por omisión y por inercia o por fallas en la fiscalización. Entonces, nós temos diversos conflitos y cómo solucionarlos, y las personas quieren ellas el cierre del emprendimiento minerario, o quieren ellas que ele continue em razão de los empleos e do desarrollo econômico que ele pode generar na cidade. Há alguns par de anos atrás, algumas pessoas estavam pedindo a volta del empreendimento minerário em razão de los empleos que foram perdidos depois do acidente. Como resolver este conflito? Quem deve resolver? Las personas por medio de mediación, de conciliación, el poder público, el juez o el promotor aislado en sus gabinetes. ¿A quién cabe, a quién toca solucionar estos conflictos? Y acá en Argentina se pasó también problemas semejantes. Yo traigo acá unas fotos de la minería de Cerro Vanguardia en la provincia de Santa Cruz. E também, alguns anos atrás, algumas pessoas se manifestaram contra a mineria, dizendo não à mina, pero outros quiseram a continuação e a instalação e a implementação do empreendimento em razão justamente dos empregos que poderiam ser criados, do desenvolvimento econômico, das inversões que se fazem em estes empreendimentos, nas commodities. E outro problema, e o pós-mineria, o problema de depois de yaceamento ser cerrado, a empresa ser cerrada, porque é um recurso agotável, um recurso finito. Então, como resolver e solucionar estes conflitos complexos, que não são mais conflitos entre uma e outra pessoa em razão de um contrato, por exemplo? E quem deve? E os interesses das futuras gerações? Como fazer? Quem deve representá-las? Tem nelas algum interesse a ser ponderado, a ser solucionado em esses casos? Bueno, eu trago acá também outro exemplo cada vez mais amplo, mais difícil de ser solucionado, são os litígios climáticos. Como fazer a ponderação entre o uso de los combustíveis fósseis e las fuentes de energia renováveis? Como elegir entre um e outro? É possível simplesmente abandonar todos os combustíveis fósseis de uma hora para a outra? Ou não? Ou devemos fazer isso de uma maneira mais gradual? Porque há interesses envolvidos também, involucrados en los combustibles fósiles, los empleos, las personas que necesitan, en fin. ¿Cómo hacer eso? ¿Es posible abrir mano de los combustibles fósiles o no? ¿Cómo resolver estos conflictos también? Bueno, esta es una foto de Stuttgart, Alemania. Alemania es considerada una de las ciudades más poluídas de Europa, de la Alemanha, e allá um tribunal administrativo determinou a proibição de coches a diesel, de veículos a diesel que pudieran andar, enfim, a ser utilizados dentro da cidade. Neste caso, uma corte, um tribunal decidiu que é melhor, e muitos se
mencionó, se señaló acá sobre el bien común, el Estado tiene que atender el bien común, el interés general, pero ¿qué es el bien común? El interés de las futuras generaciones, de las presentes, el interés de las personas que necesitan del desarrollo económico o que quieren o prefieren el desarrollo económico en lugar del desarrollo sostenible de largo plazo, por ejemplo. ¿Cómo solucionar esos conflictos? ¿Quién debe decidir? Bueno, otro caso también semejante entre Brasil y Argentina, la explotación del gas de esquisto, shale gas, que pelo que yo sé hay muchos aquí en Argentina. Argentina tiene un potencial muy grande de la explotación de este gas y muchos dicen que esto va a dejar a Argentina como una potencia energética, pero ¿y los daños y los efectos colaterales de esta explotación? ¿Cómo ponderarlas en cada uno de esos conflictos que ocurren y van a ocurrir en razón de la explotación de este gas de esquisto? En Brasil se tentó implantar a exploración del gas de esquisto en Paraná y por una orden judicial del Tribunal Federal, yo hago parte en la primera instancia, pero el Tribunal de segunda instancia decidió que esto no podía ocurrir porque principalmente en razón, primero, de la falla en la participación y la información, conflicto de interés entre las empresas que serían contratadas para explorar este minerio, este gas, este combustible, y estas mismas empresas deberían hacer los estudios para saber si es posible, si es sostenible o no. Entonces, hay esos conflictos. En este caso fue decidido por un juez, por 3 jueces en el caso, en la corte, pero ¿es posible otra forma de decisión? ¿O solamente el Poder Judicial puede decidir eso? ¿O la decisión tomada por el Ejecutivo y por el Legislativo debe ser soberana? Esas son preguntas que debemos hacer. La resolución de los conflictos yo considero como una de las metas más importantes de los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo el ODS número 16, que habla de sociedades pacíficas e inclusivas, acceso a la justicia para todos, instituciones eficaces, responsables e inclusivas. Y una de las metas es reducción de la corrupción, toma de decisiones responsiva, inclusiva, participativa y representativa, que tiene relación con las formas de decisión de solución de conflictos. Todos nós sabemos, una suerte de evolución de las formas de solución de conflictos, una evolución para la utilización de las ADRs, Alternative Dispute Resolution, como mediación, por ejemplo, medios alternativos de resolución de conflictos, pero es necesario un cambio de precomprensión y mayor cooperatividad para que possamos confiar en estos medios alternativos, una negociación que no sea vista solamente como una oposición de intereses, pero una dialéctica en que se encuentra algo nuevo que se forma a partir de la justa posición de los intereses contrarios. Como dice en una obra Fisher and Urey, expand the pie, expandir el pastel, expandir la torta. Es este que debe ser la filosofía de los conflictos, de la solución de los conflictos de interés. No solamente tentar poner el oponente en la rodilla y decir, yo gané el embate, yo soy el mejor y mi interés es que va a prevalecer.
Entonces, como yo digo, es necesaria entonces una dialéctica en que hay un juego de los opuestos, una síntesis conciliadora, principalmente en estos conflictos más complejos, más difíciles, incertos y no más limitados incluso a las generaciones actuales. Tenemos formas consensuadas, formas adversariales, pero también a poucos estão se hablando de formas híbridas de solução MED-ARM, por exemplo, formas híbridas em que, por exemplo, o juez pode tentar uma solução consensuada, se não é possível, uma solução em parte consensuada, ou por meio de uma decisão, pode incentivar que a posteriori haja alguma solução consensuada, conciliatória. Pero há retos à utilização dos meios alternativos. Por exemplo, é possível que uma conciliação, uma solução consensuada, traga a violação da lei ou de los princípios? É possível isso? É possível que o mediador, por exemplo, tenha parcialidade ou seja capturado por um dos interesses em jogo? E como fazer quando se percebe o desequilíbrio entre as partes, o desequilíbrio de forças? É possível ou é possível falar que, bueno, em la mediação as partes estão no mesmo pé, no mesmo nível e tudo vai passar bem, ou não? E em caso de participação insuficiente, como fazer isso? Porque é possível, e é uma crítica que se hace, que sobretudo em los conflictos socioambientales, é que, bueno, algumas partes, algumas pessoas não têm participação, não participam em la toma de decisão, em la decisão que vai a ser hecha depois de la mediação ou conciliação. Como fazer isso? E a ausência de avaliação prospectiva de impactos também. É possível fazer uma mediação em que isto é dispensado ou não? E a disputa entre valores, por exemplo, eu tenho uma experiência quando eu fui juez em litoral catarinense, em Brasil, em que uma ONG tinha interesse que não se hicisse mais uma visitação às balenas, porque era o interesse dela, o valor que a associação estava defendendo em este processo era que, bueno, eu não aceito que o interesse econômico seja o interesse econômico do Estado, do município, da empresa, ou o interesse das pessoas de visitar as balenas, não podem se sobreponer sobre o interesse das balenas, sobre a tranquilidade das balenas no mar. E de outro lado teremos então o interesse econômico, o interesse turístico, enfim. Como fazer para mediar estes interesses se há uma disputa entre valores que muitas vezes podem ser não conciliáveis? Outro caso, para finalizar, o desequilíbrio intergeneracional. Como fazer que os interesses das futuras gerações estejam presentes nessas soluções, sejam elas consensuadas ou adversariais? Quem las deve representar? O promotor, a defensoria pública, as associações? Isto é algo que temos que considerar e ponderar quando mencionamos sobre os conflitos e a solução adequada aos conflitos de interesses complexos, interesses socioambientais. Para finalizar, quando não é possível realmente a solução consensuada, a solução alternativa extrajudicial, teremos que confiar em terceiro imparcial. E aqui, em Argentina, Uruguai e Brasil, como disse Juan Carlos Casanha, temos sistema justicialista puro. Não é um sistema francês e é diferente também do americano. Acá, o juez decide todos os conflitos de forma final, derradeira.
Claro, no todos os conflitos, e é importante que se dê primazia à solução consensuada, como vai a mencionar a advogada Marcia Guerri mais adelante. É necessário que se dê primazia a isso, pero há alguns casos, alguns pontos que são não negociáveis, e nestes casos necessitamos de um terceiro imparcial, como, e aí extrago o princípio 10 de Rio 92, que traz 3 pilares importantes para a solução dos conflitos ambientais: participação, informação e acesso à justiça, que deve ser independente, que foram desenvolvidos depois em la Convenção de Aarhus de 1998, que pontuou importante que hacemos uma revisão judicial processal e também substancial de qualquer decisão, acto ou missão em la matéria socioambiental. Então, agradeço novamente, deixo acá meu e-mail para sugestão, críticas e o que for, e fico aberto para as perguntas. Graças.